Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión. Hoy compartiremos una historia sobre el poder que reside en nuestras decisiones, y cómo los pensamientos que elegimos escuchar pueden construir nuestro futuro o demolerlo. Acompáñennos en este viaje. En un pequeño y apacible pueblo, anidado entre colinas de un verde sereno, vivía un joven llamado Danny. En el corazón de Danny no habitaba la maldad, ni la crueldad conocía su nombre. Su única flaqueza era una mente inquieta, un jardín sin jardinero, y una peligrosa debilidad por el camino más corto. Sus pensamientos eran como susurros constantes. Algunos, suaves y tentadores, le decían al oído: hazlo más fácil, nadie se dará cuenta. Otros eran más oscuros, más urgentes, vistiéndose de una falsa lógica: no pasa nada, todos lo hacen. No seas tonto, aprovecha la oportunidad. Y Danny, que soñaba con cumbres altas pero tenía el carácter de un valle, siempre buscaba lo fácil, lo rápido, aquello que no exigía el sudor del esfuerzo. Vivía atrapado entre lo que anhelaba ser y lo que sus pensamientos le ordenaban hacer, y lo peor de todo, había comenzado a obedecer. Danny trabajaba en un modesto taller de reparación de bicicletas. Su jefe, un hombre mayor de manos sabias y corazón noble llamado Don Aurelio, había depositado en él una confianza mucho más grande de la que el joven merecía. Lo trataba no como a un empleado, sino como al hijo que nunca tuvo. Le enseñaba el oficio con una paciencia infinita, compartía consejos de vida y le ofrecía un sueldo justo, incluso en los días en que el trabajo escaseaba. Le había prometido, con la sinceridad en los ojos, que si seguía aprendiendo con esmero, algún día el taller sería suyo. Al principio, Danny era una esponja. Absorbía cada lección, atendía a cada cliente con diligencia y se maravillaba con el arte de devolverle la vida a una máquina estropeada. Pero con el paso del tiempo, su mente inquieta comenzó su labor de sabotaje. El esfuerzo empezó a parecerle una carga, el aprendizaje un camino demasiado largo. ¿De verdad tengo que aprender todo esto? Es demasiado lento, demasiado trabajo, se repetía en silencio. Su paciencia se agotaba, aunque la enmascaraba con una sonrisa cada vez que Don Aurelio se acercaba. Cuando un cliente llegaba, una sombra de pensamiento se apoderaba de él: ojalá sea algo rápido, algo que no me complique el día. Pronto, esa sombra se convirtió en una pregunta peligrosa: ¿por qué tardar 2 horas en hacer un trabajo perfecto, si en 20 minutos puedo dejarlo lo suficientemente bien y decir que está listo? Y durante meses, eso fue exactamente lo que hizo. Si una bicicleta llegaba con los frenos desgastados, él solo los ajustaba un poco. Si una cadena estaba oxidada, le daba una limpieza superficial. Si un engranaje necesitaba ser reemplazado, simplemente lo lubricaba y lo dejaba en su sitio, cobrando como si hubiera realizado el trabajo completo. No hacía un mal trabajo, pero tampoco uno honesto. Era lo justo para que funcionase hoy. El mañana. El mañana no era su problema. La gente, confiada, no se daba cuenta. El taller seguía funcionando, y Don Aurelio, lleno de un orgullo ciego, decía a quien quisiera escucharlo: Danny es el mejor aprendiz que pude haber deseado. Cada vez que oía esas palabras, a Danny le ardía el pecho. No de culpa, sino de un orgullo falso, un castillo de naipes construido sobre pequeñas mentiras que, sin que él lo notara, comenzaban a pesar. Un atajo tras otro, una pequeña mentira tras otra, un da igual tras otro. Así transcurrieron sus días, hasta que llegó el encargo que lo cambiaría todo. Una tarde lluviosa, la puerta del taller se abrió para dar paso a una madre con su hijo, un niño de unos 8 años. La bicicleta del pequeño estaba en un estado lamentable: frenos flojos, el manillar torcido, los pedales sueltos. ¿Podría dejarla como nueva?, preguntó la madre, con la voz cargada de esperanza.
Mi hijo la usa todas las mañanas para ir a la escuela. Es su tesoro. Le pagaré lo que sea necesario. Don Aurelio sonrió y palmeó el hombro de Dani. No se preocupe. Déjesela a él. Es el mejor. Dani tragó saliva. Un nudo se formó en su garganta. Sabía que para reparar esa bicicleta de forma segura y honesta necesitaría al menos 6 horas. Cambiar piezas, ajustar cada componente, probarla una y otra vez hasta que fuera perfecta. Pero estaba cansado. Esa noche había quedado con sus amigos y no quería quedarse hasta tarde. Así que, con una sonrisa forzada, dijo, claro que sí. La dejaré impecable. Pero en su interior, su mente inquieta ya había tomado la decisión de siempre, un arreglo rápido, superficial, que funcionara solo para hoy. En menos de 2 horas, la bicicleta estaba lista. La entregó justo a tiempo para irse a su hora de siempre. La madre pagó, inmensamente agradecida. El niño sonreía, feliz de recuperar su tesoro. Y don Aurelio miró a Dani con un orgullo que, en el fondo de su alma, el joven sabía que no había ganado. A la mañana siguiente, mientras Dani desayunaba, una tormenta feroz se desató sobre el pueblo. La lluvia caía a cántaros y, en ese mismo instante, un golpe seco y un grito infantil resonaron en una pendiente cercana. Una bicicleta, un derrape sobre el asfalto mojado, un freno que no respondió. Cuando Dani llegó al lugar del accidente y comprendió lo que había pasado, el aire abandonó sus pulmones. Su corazón se encogió como si una mano invisible lo estuviera apretando desde dentro. Y su mente, por primera vez, no le susurró, sino que le gritó una verdad que llevaba meses ignorando: esto lo causaste tú. El accidente no había sido fatal gracias a un transeúnte que actuó con rapidez, pero el niño yacía en el suelo, herido y asustado. Su madre, desesperada, lo abrazaba mientras lloraba y repetía sin cesar: confíe en ustedes, confíe en ustedes. La bicicleta solo ha aguantado 1 minuto desde que salió de casa. Don Aurelio, confundido, revisó la bicicleta. Y entonces lo vio todo. La cruda verdad expuesta bajo la lluvia. Los frenos no habían sido cambiados, el manillar seguía mal ajustado, nada había sido reparado de verdad. Era un atajo disfrazado de trabajo. No gritó. No golpeó nada. No insultó. Don Aurelio simplemente levantó la vista y miró a Dani. Y esa mirada, cargada de una decepción tan profunda como un abismo, fue suficiente para destruirlo por completo. Ahí estaban, puntuales a su cita, las consecuencias de sus actos. Dani quiso disculparse, quiso justificarse, quiso decir no lo sabía, pero sí lo sabía. Lo supo desde el principio. Ese día, Dani perdió mucho más que un empleo. Perdió la confianza, perdió su reputación, perdió la promesa de un futuro. Y lo que es peor, perdió la mirada de respeto de alguien que lo había querido como a un hijo. Pasaron las semanas. El peso de la culpa era tan abrumador que Dani no podía dormir. Se despertaba en mitad de la noche, atormentado por el eco del grito del niño, por la mirada de don Aurelio, por sus propios pensamientos que ahora no lo tentaban, sino que lo castigaban. Y no hay castigo más severo que el de tu propia conciencia cuando sabes que has hecho daño. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomó una decisión. Fue a la casa de su madre, se arrodilló ante ella y, con la voz quebrada por lágrimas contenidas, le dijo: no puedo deshacer lo que hice, pero puedo prometer algo. Nunca más en mi vida tomaré un atajo por hacer caso a un mal pensamiento. Su madre lo observó en silencio, sintiendo el dolor de su hijo como propio. Sabía que las promesas nacidas del dolor son frágiles. Con una ternura infinita,
le dijo unas palabras que solo una madre puede encontrar: no puedo quitarte ese peso, hijo, pero sí puedo recordarte que las caídas que más duelen son las que te enseñan por dónde pisar. No busques un alivio rápido, busca la verdad en tu corazón. La verdadera sanación está en reparar, no en escapar. El mundo te castiga por fuera, pero la conciencia te persigue por dentro, hasta que eliges hacer lo correcto. Dani la abrazó y lloró como no lo había hecho en años. Comprendió que el perdón no se pide, se demuestra. Desde aquel día, comenzó a trabajar solo en un pequeño garaje abandonado. Sin que nadie se lo pidiera, se dedicó a reparar gratuitamente las bicicletas de los niños del pueblo. No buscaba dinero ni reconocimiento. Solo buscaba reparar la pieza que se había roto dentro de él. A veces, mientras ajustaba un freno o cambiaba una cadena, recordaba la frase que lo perseguiría toda la vida: los malos pensamientos pueden ahorrarte tiempo, pero jamás te ahorrarán las consecuencias. Con el tiempo, Dani entendió algo con una claridad que nunca antes había tenido. No era una persona rota, era una persona que, por fin, había despertado. Porque un mal pensamiento puede arruinar un día, o incluso una vida, pero un buen pensamiento, el correcto, puede salvarte. Aprendió que la mente no es un enemigo al que hay que destruir, sino un jardín que necesita orden, paciencia y verdad. Descubrió que los pensamientos oscuros no desaparecen por arte de magia, pero pierden toda su fuerza cuando eliges conscientemente no seguirlos. Y comprendió que la culpa no es un castigo, sino una señal, una luz que te indica exactamente qué es lo que debes reparar. Y aunque sabía que no podía cambiar su pasado, sí podía cambiar cada decisión a partir de ese momento. Cada mañana, aunque fuera difícil, aunque la voz de la pereza siguiera susurrando, Dani repetía en silencio una frase, como quien riega una semilla: hoy elijo ser mejor que ayer. Y no lo hacía para olvidar el pasado, sino para que el pasado dejara de decidir por él. Porque entendió la lección más importante de todas: no somos los pensamientos que tenemos en nuestros momentos de debilidad, somos lo que decidimos hacer después de ellos. Y mientras apretaba tornillos y cambiaba cadenas en aquel humilde garaje, Dani sintió algo que no había sentido desde niño: la certeza de que, a pesar de los errores, su vida podía enderezarse, como una bicicleta que vuelve a rodar recta después de un buen ajuste. Porque así como una máquina puede ser reparada, la mente también puede encontrar la paz, si la cuidas, pensamiento a pensamiento. Recuerda siempre esta historia. Cuando un pensamiento te hunda, otro puede levantarte. La elección es tuya. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este relato te ha inspirado, suscríbete para no perderte nuestras próximas historias y sus poderosas enseñanzas. Hasta pronto.